¿qué crees tú entonces que bloquea más la productividad emocionalmente? Primero, la inconsciencia Mm, de mi realidad como ser humano, que yo tengo un límite. ok, El tiempo es finito, Gray. Y como es finito, yo necesito elegir y priorizar con sabiduría cómo yo voy a administrar ese tiempo. pues claro. Y a veces no tenemos herramientas para priorizar o para elegir. Entonces, creo que es fundamental que las personas aprendan a priorizar, aprendan a hacer una elección de tareas conscientemente y luego con qué energía y actitud yo me acerco a esas tareas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuerza 4x4 Mujeres sin Límites. Y hoy vamos a hablar de integrar la vida cotidiana de la mujer en la productividad y cómo poder trabajar mejor en esa productividad en su equilibrio vida-trabajo. Es decir, cómo sostenernos, avanzar y prosperar sin perdernos en el intento. Cómo ser productivas sin dejar de vivir. Y para ello tengo el honor de confiar y contar con un invitado de lujo, como es Jack Giraud, mi mentor de proyectos Sonrisas Doradas en el Círculo de Influencia Ismael Cala. Jack es venezolano, ingeniero con especialización en desarrollo organizacional, maestría en ciencias con énfasis en espiritualidad, trainer en programación neurolingüística, master coach, mentor y facilitador, certificación en coaching, mentoring y gestión de proyectos, y desde 1997 se dedica al coaching personal y ejecutivo, con 30 años de experiencia y más de 400 seminarios impartidos como facilitador Insight Seminars en más de 15 países. Ha participado en la formación de más de 20,000 personas en temas relacionados a la transformación personal. Autor del libro buenísimo que se lo recomiendo, Súper Resiliente, el cual ofrece, basados en su propia experiencia personal, un conjunto de claves y herramientas de cómo ser más resilientes en la vida diaria y superar las crisis y dificultades del pasado y el presente. Es decir, que Jack es un gran referente cuando hablamos de fortaleza emocional, adaptación y crecimiento en medio de los desafíos que presentamos todos a la hora de equilibrar nuestra vida profesional y personal. Sus redes sociales, www.jackzero.com, Instagram, jgiraud y YouTube, Jack Giraud. Bienvenido, Jack. Es un placer y un gusto tenerte aquí con nosotros. Feliz de la invitación, Gray. Me encanta, además, te he seguido, he visto este proyecto. Me Sí. parece mágico lo que estás haciendo. Gracias. Además, esto es un espacio para construir una productividad más humana, que es lo que tú haces, más consciente y sobre todo más sostenible. Claro. Y yo creo que es importante porque en la vida todo está énfasis del hacer, Así de es. producir resultados. Todos estos empresarios que lo único que quieren es el resultado, el indicador. Es como que de alguna forma desconectaron que somos seres humanos y que si el ser humano como esencia, como ser, no coopera con el hacer, es imposible que seamos productivos. Así es. Y yo, feliz de tenerte aquí porque, siempre aprendo tanto de ti, siempre. En cada instante aprendo mucho de ti. Y hoy quiero, comenzar haciendo la entrada a este episodio con 3 facetas muy importantes de ti, ¿verdad? En tu vida profesional, que me encantaría rescatar y sobre las cuales quisiera que trazaras un hilo conductor, como es la resiliencia, haciendo uso de tu libro El Súper Resiliente, el programa Insight que tú llevas y tus formaciones en productividad. ¿Cómo conectas, verdad, estos 3 ámbitos y cómo vives tu propósito de vida a través de ellos? ¿Sabes qué? Qué buena pregunta esta, porque yo soy ingeniero de profesión Claro. y como yo hice mi especialización en desarrollo organizacional y gerencia de procesos, todo lo enfoqué en procesos y la secuencia de procesos que eso implica. Y descubrí algo importante, descubrí que los procesos funcionan cuando las personas están bien, no solo por el solo hecho de cumplir un proceso y cumplir o obtener una métrica. Y cuando me di cuenta que la persona, el ser humano, era el motor de esos procesos, si la persona como tal no se trabaja, los procesos no terminan siendo eficientes. Así es. Entonces, paralelo a mis estudios de ingeniería, tuve la oportunidad a los 17 años de hacer Insight, que es un curso antiguo, tiene casi 50 años, de crecimiento personal. Fue el programa pionero de crecimiento personal en el planeta.
Y los fundadores de Insight, cuando crearon el seminario, se enfocaron en solo inteligencia emocional e integrando herramientas para que tú tuvieras lo que se llama esa famosa superación personal. Exacto. Eh, Cuando yo integré esa experiencia interna de inteligencia emocional, cuando no se hablaba de eso en esa época, empezando yo ingeniería, mi enfoque como ingeniero cambió. Y en vez de ser un ingeniero enfocado en procesos, creo que me volví como un ingeniero de seres humanos. Hasta que Creo fue que es interesante. y creo que es el mejor hilo conductor para decir esto. Claro, Cuando te vuelves un ingeniero de seres humanos, lo que quieres es que como ser humano rediseñes tu vida. Rediseñar tu vida implica cambios, total. implica adaptarte, implica estar abierto a aprender, a adquirir buenas herramientas, y ahí yo creo que es donde integras la resiliencia, que es esta capacidad de superación que los seres humanos tienen como cualidad. Entonces creo que yo soy un ingeniero de vidas, eh, Sí. enfocado en personas que se rediseñen a través de obviamente planes de acción, herramientas que les doy como mentor para que tengan una transformación y obviamente siempre apoyando o empujando esa capacidad de superación que tiene el ser humano como ser resiliente. Así es. Que a veces cuesta, pero lo logramos, lo podemos hacer. Tú sabes que nosotros, yo creo que de naturaleza en nuestro ADN somos resilientes, porque si un niño pequeño cuando se cae, se levanta y no pasa nada Así y es. sigue jugando, y tal vez cuando están los papás mirando se pone a llorar un poco porque quiere un poco el cariño o la atención o la aprobación de los papás, Sí, si naturalmente nos levantamos, nos limpiamos las rodillas y seguimos caminando y jugando, yo creo que naturalmente todos somos resilientes. Lo que pasó fue que lo olvidamos. así es. Eso es lo que pasó. Y lo olvidamos porque el sistema, como se enfoca en el hacer, nos enseña a hacer, 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 y como no tenemos esa mirada profunda en el ser, olvidamos que en esencia nosotros somos todo, somos todas las cualidades. Lo que sucede es que por alguna razón se desconectaron por las experiencias y desafíos que tenemos en la vida. Claro, así es. Y mira, ahora enfocándonos un poco en la productividad al servicio de sus mujeres y el balance de vida de ellas, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es eso de que las mujeres somos multitasking o multitarea? Es decir, ¿tú qué crees como coach de productividad en eso? Bueno, tú sabes que es una discusión que tengo y que muchas mujeres, Sí, cuando yo hablo de eso, me reclaman, ¿no? claro, Mira, yo creo que el multitask es una ilusión del ego. Y digo una ilusión del ego porque creemos que somos capaces de hacer multitareas. Eh, la mujer, por su condición, experiencia y formación y esa responsabilidad que tiene de crear vida, sí podría decirte que tiene varios lados de su cerebro funcionando simultáneamente y le permite hacer varias cosas a la vez, pero en áreas distintas del cerebro. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, yo como hombre, estoy oyendo un podcast y caminando, yo puedo hacer dos cosas a la vez. claro. O yo puedo estar escuchando en mis audífonos una conversación o una reunión telefónica y estoy a la vez cocinando o estoy organizando algo en casa o en la oficina. Si somos capaces de hacer varias cosas a la vez, dependiendo del área del cerebro que funcione. Pero el multitask digo que es una ilusión del ego porque nosotros tenemos en nuestra formación cerebral algo que se llama eh, formación reticular ascendente. La Así. formación reticular ascendente es lo que calibra nuestra atención. Por ejemplo, cuando tú estás en la calle y ves un carro que te gusta, de repente empiezas a ver ese carro en todos lados. Claro, así Y es. no es porque todo el mundo compró ese carro, es que tu atención filtró el carro. Y como te gusta ese carro y lo quieres comprar, tú filtras tu atención y lo que prestas o enfocas es en ese carro. Y no es que esté en todos lados, pero tu enfoque filtra. Claro, Eso es lo que hace la formación reticular, filtra tareas, exacto. filtra acciones, filtra objetivos. Entonces, si tú como mujer, hombre, tú filtras tu atención en algo, entonces eso es lo que vas a ver con más resalte. Por eso es que no podemos ser multitareas, porque naturalmente nuestro cerebro, a través de la formación reticular, filtra la atención en una cosa y enfoca en una por una y una a la vez. Que puedas hacer otras actividades como conducir, tomarte un café y hablar por el speaker del carro. Sí, sí puedes. Pero es que esos son áreas funcionales del cerebro distintas. No podemos confundir eso con multitareas. Cuando somos multitarea, siempre hay algo que no le prestas atención. Por ejemplo, si tú vienes a mi oficina y estoy yo trabajando en un email
y tú me hablas y yo te digo, ve hablándome mientras termino el email, eso es mentira. Mentira, O termino el email total, o te presto atención. Y correcto. si estoy terminando el email, no te voy a escuchar con profundidad, con empatía, te voy a escuchar superficialmente. Entonces, en la multitarea siempre hay una tarea que queda degradada. Y esa es la parte que hay que tomar en cuenta. Y por eso digo, hay que tener cuidado y además digo lo del ego, porque como nos creemos superhombres, Mujeres. supermujeres, entonces obviamente el ego piensa y hace esas cosas, pero en realidad no es así. Y eso, Morfológicamente no es posible. claro, y eso fue lo que nos pasó a las mujeres 4x4, que con esos superpoderes, ese ego que nos montamos, entonces dejamos la multitarea más importante fuera, que fue valorarnos a nosotras mismas. Y sabes que esto qué interesante es, y lo veo en mi mamá, lo veo en mi hermana, que ya pasaron los 50 años, Claro, yo que pasé los 50 años, yo veo que por lo menos mi mamá y mi hermana, su enfoque que siempre fue hacer, 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 total. hacer, O sea, hacer, son de mi época. claro, y incluso yo hacer, hacer, creo que cuando pasé, yo diría los 40, pero digamos los 50, hablando de aquí en tu podcast, eh, ya el enfoque no puede ser el hacer, sino el hacer con propósito. Total. Y si yo me voy al hacer con propósito, o tener un propósito claro internamente, entonces ya estoy dándole una mirada al ser, que eso es lo que olvidamos. Y cuando tú dices que ahora reconectar eso requiere un trabajo. Requiere un trabajo total, que te cuesta lágrimas. Sí, A mí me porque, costó porque lágrimas. esa mirada del ser no nos acostumbramos a darla, nos acostumbraron al hacer y a dar el resultado. Y lamentablemente el sistema es así, pero yo creo que parte de la rebeldía de la mujer o la rebeldía del ser humano debe ser desafiar esa parte del sistema y mirar esto desde un hacer con propósito, es decir, desde el ser. Y eso va a desafiar a empresarios, a jefes, a parejas en general, porque la mirada del ser te coloca en un lugar distinto, lo coloca en el lugar de valorarte, Y de vulnerabilidad, además. obvio. Sí. Mira, Jack, tú sabes que para nadie es un secreto que las mujeres, la mayoría de las veces, pues fungimos con el rol de cuidadoras, de hijos, de padres, de parientes enfermos, ¿verdad? Y en esas labores, ¿verdad? Que nos copan un tiempo valioso, productivo, que incluso nos llevan a abandonarnos a nosotras mismas, ¿verdad? ¿Cómo organizar esas prioridades para procurarnos primero un autocuidado y luego la autonomía económica y el bienestar de nuestros seres queridos? Wow. Ok, vamos a hablar de mujeres productivas Mm, o de productividad. exacto. Yo diría que hay 4 elementos importantes que hay que tomar en cuenta en esto. El primer elemento es que yo necesito tener claros los roles. ¿A qué me refiero? Yo tengo un rol como empresario o dueño de mi negocio, tengo un rol como ser humano, tengo un rol como parte activo de mi familia y tengo mi rol como naturaleza humana, hombre, ser humano, como dije antes. Entonces, ¿qué pasa? En esos 3 roles, yo necesito de alguna manera, en la distribución de mi tiempo, incluir actividades con propósito relacionado a esos 3 roles. ¿A qué me refiero? Si yo voy a trabajar 8 o 9 horas diarias, bueno, ese es mi rol empresario, dueño de mi negocio. Si yo voy a cuidarme físicamente, hacer ejercicios, meditar, orar, eh, socializar, eso tiene que estar dentro de mi rol también como ser humano. Y como miembro activo de mi familia, el rol o los tiempos dedicados a la familia. Esos 3 roles de tiempo necesitan estar en mi agenda y necesitan estar identificados claramente en mi agenda, porque el error que cometen la mayoría de las personas es que en la agenda ponen solo lo del trabajo Sí, y nada personal. y nada de lo personal. Entonces, mi primera clave es identificar esos roles y mi segunda clave es cómo yo introduzco eso en la agenda y eso en mi plan de vida, en mi plan de año. Yo tengo un plan de año que yo todos los años hago y me aseguro que en ese plan de año hayan actividades, objetivos y metas relacionados a esos 3 roles, tanto de mi parte personal como hábitos, de mi parte de trabajo como proyectos, etcétera, y de mi parte ser humano como miembro activo de mi familia, personal, etcétera. Entonces, yo me he asegurado que mi plan anual esté en esos 3 roles, en mi agenda esté en esos 3 roles. Esas son mis 2 primeras claves. Y las 2 segundas es que cuando yo hago mi check-in en la mañana o mi plan del día, yo me aseguro de colocar mi intención y asegurarme que el rol humano esté
Por eso yo medito todos los días, oro todos los Claro, hay días, que tener esa doy, conexión. hago mi ejercicio de gratitud todos los días. Eso tiene que estar, mi contacto familiar con mi familia, mi madre, mis hermanos, etcétera. Yo necesito hacer ese vínculo diariamente. Y más lo del trabajo, no solo el trabajo. Claro, Y deben haber métricas para el trabajo, obviamente, cuánto dinero gano, cuánto tiempo le dedico, cuántos proyectos total. salgo, etcétera, pero deben haber métricas en lo personal. ¿Cuánto tiempo medito en el día? ¿Hago mi oración diaria? ¿Hago mi cuidado físico en el día? ¿Cuántos pasos camino en el día? ¿Cuánto ejercicio hago en el día? Esas métricas humanas, personales, deben estar junto con las métricas de trabajo en mi check-in de la mañana como tercera clave. Y mi cuarta clave es que cuando yo cierro el día, yo tengo que evaluar cómo fue eso. Es un balance. Un balance, porque normalmente termino haciendo lo del trabajo y cumpliéndolo, Sí, pero no lo personal. ah, Sacrifico lo personal total. por el trabajo, por ese paradigma del hacer que estábamos hablando antes. Pero yo necesito en el checkout del día medir, ok, hice lo mío, hice lo de trabajo, ok, estoy en balance. Qué bien. Pero eso no se toma en cuenta. No, la gran mayoría no lo toma en Y cuenta. la mayoría de la gente coloca en la agenda la reunión tal, el trabajo tal, el proyecto tal, el tiempo Y a las 9 de dedicado la noche tal hay un cierre. y un cierre. Pero lo ideal es que en eso incluyamos la meditación, el comer en el horario, cray, ¿Qué cuesta? comer Wow. en el horario, por ejemplo, y la gente no lo hace. Sí, total. Y yo lo meto en la agenda porque si yo no honro al ser humano, ¿cómo voy a ser productivo? Hoy en día no es cuántas tareas hago en qué tiempo, es con qué energía yo hago esas tareas. Sí. Y yo quiero tener la mejor energía para hacer las cosas. Sabes que mi papá tenía, sin tener toda esta sapiencia que tienes tú, esa sabiduría, pero la tenía nata, porque pues, esos hombres de antes tenían esa sabiduría nata. Mi papá decía que la productividad sin bienestar no es éxito, es agotamiento disfrazado. Mira, eso se lo digo a todos los CEOs, líderes, emprendedores con los que trabajo. Sí. La medición del éxito no puede estar solo en la métrica financiera y en Divorciado la del bienestar. métrica de proyectos, divorciado o viudo O viudo. del Eso bienestar, me gustó. Viudo del bienestar. porque es como que matas a tu esencia Total. para conquistar una medida de éxito que a la larga te lleva a un profundo estado de soledad y a un profundo estado de desconexión con lo que yo creo que es más importante en mí, que es mi esencia. Sí, tienes Y razón. si yo no tengo una buena relación con mi esencia, con mi ser humano que soy, con mi propósito de vida, eso no es éxito. Y es un error de muchos empresarios y emprendedores. Y lo veo en mis clientes, lo veo en conocidos, que no son plenos. Tal vez están satisfechos Sí. por los resultados, por la casa, el negocio, la oficina, el dinero, Con los los viajes. carros, las parejas, lo que tengan, pero no están plenos, Sí. no hay gozo. Y Es difícil. Así yo es. quiero que en mi vida, en el balance vida-trabajo, haya ese gozo, esa plenitud, y además, voy a agregarle una palabra, que haya aventura. Total. Me Por encanta porque a esta edad de nosotros que nos cuesta tanto aventurarnos, bueno, voy a hablar de mí que soy una Tauro, que soy rígida, vamos a llamarlo así. Entonces, el aventura, incluirla, para mí ha sido un trabajo, pero le he ido paso a paso incluyéndola. tú sabes que yo en mi plan anual, yo meto 2 o 3 aventuras de año. Una grande, buena, que valga la pena, y unas pequeñas para como equilibrar. Y Sí. las antes no las ponía, yo ponía la métrica, cuántos objetivos, que si el libro, que si los cursos, que Ujú. ahora meto las aventuras como parte fundamental, porque yo siento que a esta edad nos necesitamos dar el permiso a la aventura. Esa es la palabra, darnos el Y permiso. y y, y cuando jóvenes lo hacíamos, tal vez de forma más espontánea, natural, pero ponerlo en el plan requiere conciencia, ¿sabes? Claro, eso te iba a decir. O sea, ahora tomar la aventura de una manera consciente, creo que lo vive mejor. Y yo estoy feliz con eso. Claro, me encanta eso. Y claro, y creo que todo el mundo necesita hacer eso, Sí, meterle un elemento de aventura a su vida, más la parte personal, más obviamente trabajo, negocio, emprendimiento, sí, etcétera. así es. Mira, Jack, ¿cuál sería tu recomendación, hablando de todo esto que estamos haciendo, específica de manejo del tiempo y de la agenda para mujeres que tienen doble jornada, la laboral y la del hogar? Es decir, ¿cómo creamos un balance, trabajo real no perfecto, diseñando una vida, no solo una agenda, a un ritmo flexible? Wow. Bueno, es que en verdad, ¿te acuerdas lo que te dije del check-in Sí, y el check check-out? out, claro. Ok,
Yo siento que deben haber 2 check-in y 2 check-out, En distintos especialmente para la ámbitos. mujer. Exacto, Claro, yo necesito hacer un check-in, voy a hablar de mí, de mi exacto. experiencia. Yo hago un check-in personal. Yo, cuando me levanto, tengo un rito que implica meditar, orar, estirarme, respiraciones, tomar mi baño, tal vez tomo un té, algo, y hago ese check-in e intenciono el día. Y luego viene el check-in del trabajo, lista de tareas, agenda, etcétera. Esas 2 cosas para mí son no negociables. Y yo creo que cualquier persona necesita hacer esos 2 check-in. Y especialmente la mujer si tiene responsabilidad en la casa, porque su Claro. sistema reticular está calibrado para el trabajo, lo sé, pero cuando está en la casa está calibrado para la casa, los hijos, o los nietos, etcétera. Sí, de Entonces, roles. esos, esos check-in que digo tienen que cubrir los roles que hablé antes. Sí, Debe haber un checkout, obvio. O sea, ok, ese checkout, por ejemplo, como yo lo hago, es que yo a cierta hora, 6 7 hago el checkout trabajo. Ok, la lista de tareas la cumplí, la agenda la cumplí, cumplí estos objetivos, me siento satisfecho, renegocio lo que no cumplí, lo paso en la agenda al día siguiente o cuando lo haga, etcétera. Pero yo también hago un checkout de casa. Un checkout de casa donde importante. llamo a la familia, me aseguro de escribirles, me aseguro de que estén bien, me aseguro de yo estar bien, me aseguro de yo equilibrar mis cosas, de dormir a cierta hora, de comer saludable con el tiempo suficiente, un checkout de no ver el teléfono a cierta hora o tal vez de leer algo en papel. Yo soy de la vieja guardia. Entonces, ese checkout doble o dual hay que hacerlo también. Eso para mi productividad es fundamental y creo que por los roles hay que hacerlo. Y otra cosa que yo creo que es vital es que una vez a la semana, yo lo llamo revisión semanal, en mi parte de mi productividad. Yo lo hago los viernes. Hay gente que lo hace los sábados en la mañana. Necesitamos hacer una revisión semanal donde miremos la semana. Es como si yo estoy en un dron, me elevo y veo a Jack toda la semana y digo qué funcionó, qué no funcionó, pero no tanto a nivel de tareas, sino de tomas de conciencia, De revisión, cómo lo hice, cómo cómo lo estuve, hice, cómo estuvo mi energía en cómo todo fue mi eso, entrega en estas cosas. cómo me involucré, Claro, si mi intención necesito reevaluarlo o no. Y esa revisión semanal también me permite de una manera integral revisar los roles. Y yo creo que eso es vital para cualquier mujer, hombre, que haga esa revisión semanal para dar la mirada de observador y decir, ok, entonces ahora cómo me aproximo o me involucro para la próxima semana. claro. Y sobre todo, en el caso de nosotras las mujeres que tenemos tantos roles ya en el hogar y hagamos ese cierre que no debe ser más de 5 minutos, creo Mira, yo. el cierre diario, 5 o 10 minutos, Exacto, pero esa revisión semanal de la mirada, incluso yo te diría, tomarme un poco de ayuno digital, exacto. tomarme una caminata y mirar, ok, ¿cómo fue la semana? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Cómo me sentí? Yo creo que ese reconocimiento de la mirada que hay que darle Sí, es fundamental. es fundamental, además, porque vamos también viendo cómo esa parte del hogar, que en algunas veces, en una caída, Claro, ¿cómo la repongo? en la revisión semanal, al mirar la energía que le pusiste a tus distintos roles, Exactamente, o en el checkout, ese diario dual, tú miras dónde estás cojeando y dónde no. exacto, porque cuando tú empiezas a cojear en casa, lo voy a reflejar en el trabajo. Todo se refleja en casa. Y eso, ¿te acuerdas de esos antiguos empresarios que decían, lo que pasa en la casa, déjalo en la casa, y lo que pasa en el trabajo se queda en el trabajo? Eso es Eso mentira, es mentira. pues somos el mismo ser humano, y la Es misma un identidad. mito, Eso es total. mito. Sí, Entonces, por eso yo sí digo, check-in dual, checkout dual, qué bueno, revisión semanal para darle la mirada más desde la conciencia y la energía. qué bueno. Mira, Jack, en tu libro, Súper Resiliente, hablas de la resiliencia como una habilidad que se entrena. Eso lo dices tú en tu libro. Ujú. ¿Cómo defines la resiliencia en la vida cotidiana, verdad? Y de tu experiencia, ¿cuál es el primer cambio mental de una mujer que debe hacer, que debe, ¿verdad?, hacer para dejar de sobrevivir y empezar realmente a vivir con equilibrio? Yo creo que todo se basa en el propósito. En, primero hay que reconocer que somos resilientes, eso es fundamental. Y eso está en nosotros. Nosotros como ser humano tenemos una capacidad de cambio, adaptabilidad y superación enorme. Lo que pasa es que nos saboteamos, dejamos de creer en nosotros y nos distraemos en el mundo, y al distraernos desconectamos esa conciencia con nuestra esencia. Entonces, primero hay que identificar eso, pero lo segundo es que
yo en mi mirada como ser humano, yo tengo que desafiarme también. Yo tengo que colocarme ciertos objetivos Claro. y colocarme esos objetivos, desafiarme, como por ejemplo salir de mi zona de comodidad, eh, Empezar a cuestionarme. tomar riesgos y el autocuestionamiento, Sí, yo creo que es fundamental. Incluso te diría algo, Gray. Yo creo que una clave fundamental es que tú te formes en inteligencia emocional, total. porque como no lo nos enseñaron en el colegio, a veces los papás no nos enseñaron eso. Yo creo que la madurez emocional es fundamental para que las personas tengan herramientas para autocuestionarse, para estar autoconscientes y poder darse una mirada verdadera y honesta. Y no lo hacemos, Gray. Estamos tan dormidos, Uy, adormecidos, sí, y estamos tan metidos en la rutina productiva, que no es productiva, que mm, nos olvidamos de cosas como principios, autocuestionarnos, hacernos preguntas desafiantes, mirada interna, que es algo que, por ejemplo, yo hago meditando o haciendo mi checkout de la noche. Ok, ¿cómo fue el día? ¿Qué contribuí hoy en mi día? ¿Qué superé hoy en mi día? ¿Qué desafié hoy de mí en mi día? ¿Qué limitante logré desbloquear? Esas preguntas no nos las hacemos. No estamos entrenados para hacérnoslas. Y por eso es que hay que dedicarle tiempo e inversión de tiempo, obviamente, y luego dinero en hacer esa formación de la mirada emocional. Y por eso yo siento que yo até toda mi vida productiva de trabajo, de negocio, etcétera, a Insight. Porque primero que es el programa pionero de crecimiento personal del planeta y me gusta estar en cosas pioneras y, y amarrarme a unas muy buenas herramientas. es muy Y es importante. gracioso porque yo veo hoy en día muchos educadores, coaches, mentores, hablando términos que yo tengo 40 años en Insight oyendo. Imagínate. Entonces, yo digo, no es, estoy en buen lugar. O sea, esa formación que yo me dediqué, la segunda, Sigue cubriendo un espacio importante. claro, la segunda maestría, yo todo lo que hice para mí, mi formación en PNL, en Gestalt, todo lo que yo hice, lo hice pensando en darle productividad a mi vida, pero desde un punto de vista más de herramientas humanas, porque como todo ahora todo lo que yo haga hoy depende de mi actitud, depende de con qué lo intenciono, con qué energía lo hago, cómo lo agradezco, cómo aprendo, cómo está mi apertura sobre eso. Todo eso viene de mi herramienta emocional, no viene de la universidad, no viene del posgrado, no viene de la formación escolar, Claro, viene de lo que yo elegí aprender aparte. así es. Y yo creo que eso es algo que es una responsabilidad para todas las Y la personas debemos hacerlo, tomar todos. todos, y más ahora en este mundo tan raro. Tan cambiante todos los días. Y hablando de bloqueos, ¿qué crees tú entonces que bloquea más la productividad emocionalmente? Primero, la inconsciencia Mm, de mi realidad como ser humano, que yo tengo un límite. ok, El tiempo es finito, Gray. Y como es finito, yo necesito elegir y priorizar con sabiduría cómo yo voy a administrar ese tiempo. claro. Y a veces no tenemos herramientas para priorizar o para elegir. Entonces, creo que es fundamental que las personas aprendan a priorizar, aprendan a hacer una elección de tareas conscientemente y luego con qué energía y actitud yo me acerco a esas tareas. Y obviamente hay días, que lo estábamos hablando un poco antes fuera de la cámara, que hay días que hay cosas que no me provocan hacer. Claro, que O nos incluso, ocupa. incluso hay cosas de mi trabajo, algunas pocas, porque me encanta mi trabajo, que me fastidian más que no me gustan. Ok, ¿qué actitud yo puedo colocar ahí? No puedo fingir que me gusta y fingir un optimismo falso, Sí. que eso está El lleno de las positivismo redes. tóxico. El positivismo tóxico que está en todo el mundo en las redes. Exactamente. Me refiero más a una actitud tal vez neutra. Entonces hay que aprender a ser neutro ante ciertas acciones que yo tomo o ante ciertos involucramientos que yo decido en proyectos. Claro, Esa actitud neutra hay que formarla, hay que entrenarla. Por eso que yo digo que la resiliencia y la inteligencia emocional es entrenamiento y requiere dedicarle tiempo. claro. Y tiempo y responsabilidad de que eso es lo que nos va a hacer sentir bien, porque es que, ¿cuál es el punto? Me quiero sentir bien, pero como una pastilla mágica. Y te voy a decir algo, primero la pastilla mágica no existe y ese Exacto. tema de la inmediatez del tiempo no Está existe. bien, Lo está que bien. yo siento es así y lo voy a decir muy simple y muy crudo. El éxito no es para personas cómodas. Y cuando digo éxito es en todo el ámbito de lo que es éxito. Total. Es lograr lo que quieres, sentirte pleno, sentirte feliz, en balance. Conseguir todo eso no es para personas cómodas.
No, para personas que están conscientes de que necesitan hacer un trabajo. Y si yo identifico en mí debilidades, en mi vida personal, humana, en mi inteligencia emocional, yo necesito dedicarle tiempo a formar eso y trabajarlo. atravesar ese proceso que no nos gusta mucho en nuestra vida, que cuando nos hacemos conscientes lo vamos a hacer más cómodo. Sí, y la conciencia a veces al principio tiene momentos de sacrificio, Claro. momentos de dolor, pero también tiene momentos de plenitud, de satisfacción La gran profunda, parte de las etcétera. veces son de Claro, plenitud. así es. Y que cuando atraviesas ese paso, ese proceso, lo que viene es plenitud. Lo puedo decir por mí. Yo hablo de mi Y experiencia. yo lo hablo por mí también, pero sí hay que dedicarle tiempo definitivamente. Vivir el proceso. Claro. Mira, ahorita que hablamos hace rato que muchas mujeres sienten que deben poder con todo. Las 4x4, que yo, de esas que antes como yo, que terminan afectando su bienestar. Según lo que plantean en tu libro, ¿cómo podemos reconocer nuestros límites sin sentir culpa y convertir eso en una fortaleza en lugar de una debilidad? Es decir, ¿cómo manejar el estrés sin sacrificar los resultados? Interesante. ¿Tú sabes que? Bueno, primero vamos a aclarar un término. Sí, Nosotros fuimos criados, Ray, en una cultura de culpa. total. De no hagas esto, eso que hiciste mal no deberías de hacerlo. eh, Desde la culpa que Dios me castiga, más pide, fuerte de trabajo. pide perdón y Sí, todo ese tema del mea culpa. Parte de aprender inteligencia emocional implica algo que yo aprendí con uno de los que me entrenó en Insight a facilitar. Él me decía, la mejor disculpa es la acción correctiva. claro, qué bueno es. Para yo tomar una acción correctiva o preventiva sobre algo que estoy dejando de hacer o haciendo que necesito alinear, yo necesito conciencia y yo necesito simplemente entender y aceptar mi responsabilidad sobre eso. Y en el momento que yo reconozco esa responsabilidad y la acepto, yo tomo la acción correctiva o preventiva para alinear o corregir eso. Hay personas que sienten, Gray, que si reconocen algo ya es suficiente. Por ejemplo, gente que te dice, disculpa, no lo voy a volver a hacer más y lo vuelve a hacer. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, no lo voy a volver a hacer más y lo vuelvo a hacer? O tal vez Sí. dices, no lo voy a volver a hacer y haces toda una estrategia de no volver a hacerlo y lo volvemos a Y hacer. vuelves a incurrir en la falta de toma de conciencia. Entonces, ¿qué me falta? La acción correctiva, porque la acción correctiva es la que realmente te va a dejar saber si tú alineaste o no eso que necesitabas corregir. Claro. Entonces las personas se quedan atrapadas en la victimización y en el proceso de culpa, pero yo no puedo transformar ese sentimiento de culpa hasta que yo reconozca, primero, que soy un ser humano que está aprendiendo y haciendo lo mejor que puedo en el estado de Exacto, conciencia que que tengo, tenga ese nivel. y luego tomar la acción correctiva. Si no hay esos dos elementos, yo me quedo atrapado en el sentimiento de culpa. Y yo necesito, entonces repito e insisto en esto, ¿cómo tomo la acción correctiva? Bueno, primero tengo que reconocer que soy un ser humano haciendo lo mejor que puedo. Ok, ya lo reconocí. Me autoperdono, reflexiono, me autocuestiono y voy en adelante a tomar mi acción correctiva. Y si yo esa acción correctiva la hago recurrentemente, yo ya equilibro Claro, ese no va comportamiento que o vas ese a descubrir asunto, cada momento que es error, claro. ya no vas a Y, caer tú. y ya no lo veo, ya entonces cuando ya corrijo, ya no lo veo como error, lo veo Claro, como aprendizaje, exactamente, como madurez emocional total, y ya. así es. Eso es interesante porque es que como vivimos en ese afán de la culpa, de que cómo me disculpo, que hice, que no lo hice, o cuando no me hago responsable de lo que hago, Claro. también. Por eso es que yo hablo de que este tema es de responsabilidad, pero no de la responsabilidad de hacer tareas y cumplir Mm, tareas y compromisos, es la del responsabilidad 100% de todo lo que te ocurre, de sí, hacerme cargo. hacerme cargo de mí, así Porque es. la responsabilidad real es cuando yo me hago cargo de mí, de mis objetivos, de mis compromisos. Y hacerme cargo implica acciones correctivas. Sí. Porque hay gente, Gray, que es mucho bla, bla, bla. Y Y mucho te, drama, y ajá. te echa mucho discurso, Sí, se queda atrapado en el drama. sí. Yo prefiero ir a la acción correctiva y alinear eso. Y yo creo que la acción correctiva va a hablar por mí. Y va a hablar por ti y además que la gente se va a sentir, la persona que de momento quizás se sintió afectada, se va a sentir mucho mejor. Sí. Y te voy a decir algo gracioso. Digamos alguien que, bueno, digamos que le metió la pata en algo contigo. Te dice, ay, no lo voy a volver a hacer y todo eso. En realidad, en el fondo, le perdemos credibilidad. Claro, Pero cuando la persona toma la acción correctiva y tú dices,
ay, sí lo corrigió y mira, consistentemente tomó la acción correctiva, Así es. uno recupera confianza. Confianza. Y si ese proceso ocurre de uno hacia otro, que tú recuperas la confianza en esa persona, Así es. imagínate lo que ocurre dentro de Claro. ti misma o dentro de ti mismo, recuperas autoconfianza porque te estás haciendo cargo. Así Y es. ahí es donde yo creo que viene la resiliencia y me supero, Así porque soy capaz de superar lo anterior y verlo como un aprendizaje. Claro, muy importante eso que estás diciendo. Y yo, con eso que terminas diciendo, quiero preguntarte, ¿cuáles serían esas herramientas prácticas que nos ayudarían a balancear los días laborales versus días personales? Y me vas a regalar 3 tips después que me digas lo que me vas a decir, de esos innegociables que tienes tú, ¿verdad? De alto desempeño y productividad personal. Ok, voy a ir de lo más alto primero. Exacto. Yo a mis 24 años, hace más de 30 años, descubrí mi propósito de vida. Ok. Cuando la gente en los últimos 5 o 6 años habla de Ikigai, 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 yo descubrí mi Ikigai en un proceso que hice dentro de un programa de Insight justamente, descubrí mi Ikigai o mi propósito de vida. Y mi propósito de vida, si lo puedo resumir en una Es frase, una frase, exacto. tiene que ver con despertar conciencia desde un lugar donde yo me sienta libre, en paz y conectado con lo que yo llamo el corazón, que es mi esencia. Qué bonito. Entonces, ¿cómo yo aterrizo eso ahora en una herramienta, un tip, una clave? Todo, Gray, tiene que pasar por ese propósito, por ese filtro de mi propósito. Claro. Entonces, ¿por qué yo hago consultoría en procesos y proyectos? Porque tiene que ver con despertar conciencia, Mm. tiene que ver con hacer a las personas más libres, estar más en paz. Porque yo hago entrenamientos y coaching y mentoría en productividad, porque hace que las personas tengan un balance mejor, estén más en paz, se sientan libres, se sientan más conectados con ellos. Y entonces, todo mi trabajo, cursos, mentorías, sesiones, están alineadas a ese propósito. Y aquí viene mi segundo tip o mi segunda clave. Cuando hago algo que no tiene la conexión o yo no he identificado con la conexión a ese propósito, me termina yendo mal. Claro. O me termina yendo como que no No diste funcionó no diste el 100%. o no me conecté o no di el 100%. Entonces, cuando yo filtro mi propósito en eso, es donde yo realmente me permito tomar decisiones y priorizar. Y ahí viene mi tercer punto, tip o herramienta clave. Mis decisiones de hoy, a esta edad que tengo, para ustedes, damas mayores de 50 o caballeros que nos están escuchando, mayores de 50 y para quien nos escucha. Las decisiones que yo tomo hoy, lo que yo priorizo en mi vida hoy, está basado en el propósito Así es. y intento ya no ponerle más energía a lo que no se alinea y no resuena con ese propósito. Así es. Claro, hay actividades que nos toca hacer en el día a día porque trabajamos, porque tenemos que cubrir gastos, responsabilidades, etcétera. Entonces yo te invitaría a descubrir detrás de esa tarea el propósito, cómo lo estás manifestando, cómo lo estás viviendo. Entonces, el esposo de mi madre, mi padrastro, que en paz descanse, él me decía, hijo, si tú vas a ser barrendero, barre con propósito, Claro. porque estás sirviendo a personas, porque le estás colocando el amor a la limpieza, Así es. porque estás haciéndolo con cariño, porque estás logrando que la gente por donde camine vea estética, vea limpieza. Entonces, detrás de cualquier actividad, no importa la que tú hagas en tu vida, en tu hacer, hay un propósito. Entonces, descúbrelo, conéctalo y aterrízalo para que ese hacer tenga más conexión con el ser. Sí, y que yo digo, Jack, que cuando de repente no, eso que estoy haciendo no lo tengo tan alineado como tú dices con el propósito, entonces ahí vienen lo que hemos aprendido en tus talleres, que es las micropausas conscientes, que son las rutinas simples pero no perfectas, o aquello del 80-20 que es priorizar lo esencial. Y todo eso, y es verdad y es cierto. Por ejemplo, yo cuando hago una micropausa o una pausa inteligente, sabia, es para reconectarme, es Exacto. para resetearme, es para limpiarme,
Cuando yo distribuyo mi día y lo priorizo basado en propósito y me dedico, hoy voy a hacer este 80% de estas tareas porque este 20 no tiene resonancia con mi propósito y las voy a renegociar o las voy a pro- programar distinto. Yo ese tipo de cosas, todo, fíjate, está basado en un propósito. Entonces, si yo no tengo la mirada clara o la conexión clara con ese propósito, termino viviendo la vida o la rutina del famoso piloto automático que vive el 95% De los de este planeta, millones del planeta, sí, señor. que es viven atrapado en un piloto automático, en una rutina de hacer sin la conexión con el propósito, que es lo que te permite mantener la energía alta y la vibración alta. Mira, hasta la vida que tengas, Que tú quieras, que porque tú a las quieras. que tú quieras. Porque fíjate tú que uno de los tips que he aprendido mucho contigo, Jax, es ese de que, para yo reconectar con mi propósito, el decir no sin culpa. Y bueno, eso es una situación, issue, unos Sí, comportamientos que me sabotean sí, en mi vida sí. por ese juego de salvador que yo he hecho por muchos años. Pero bueno, por eso estoy escribiendo mi segundo libro sobre aprender a decir que no, porque me lo estoy escribiendo creo que es a mí. Claro, Y obviamente parte de la productividad, parte de honrarte y honrar tu vida, sí, valorarte, de honrar sí, tu propósito, es que a veces toca decir algunos no sabios, total. aunque nos duelan un poco, aunque tengas sentimientos involucrados, aunque la gente se ofenda Aunque se ofenda, aunque el ciclo se termine. y aunque el ciclo se termine, a veces hay que decir unos no. Tenemos una amiga en común que queremos mucho que dice, suficiente es suficiente. Y cuando ella lo dice, y es verdad, y me resuena mucho, es porque tal vez hay que decir unos no cuando ya no te resuena con tu propósito, porque no es solo con un tema de principios, que obviamente son no negociables también, sino con el propósito. Y yo creo que mi principio más no negociable es que yo no puedo violar mi propósito. Es correcto. Porque eso es violarte a ti mismo. Así de sencillo. Es tu propósito. Así es. Qué bueno. Mira, y dinos o tú, ¿qué hábito pequeño cambia más la resiliencia? Wow. Mira, me ha pasado, bueno, este último año que te estaba contando también fuera de Sí. cámara, estábamos como conversando entre amigos, eh, el haber, el haber bajado estas 18 libras eh, empezó por cosas muy simples como caminar, un micropaso, camino 1 kilómetro, luego camino 2, luego camino 3, estirarme, micropasos como respirar, micropasos como hacer una lista de tareas hoy, micropasos como agradecer en la noche, micropasos como hacer esa revisión semanal que te hablé de dar la mirada Desde un don. desde un dron. Son micropasos tan pequeños que no te va a tomar tiempo, pero el impacto que va a tener en tu vida es Es súper. enorme. Sí. O sea, son micropasos que van a generar tal vez en un comienzo micro resultados, pero cuando tú lo ves en el mediano y largo plazo Es una suma. y yo veo las 18 libras menos, es gracioso porque tenía años intentando programar ejercicios y hacer cosas y dije, yo voy a empezar desde lo micro, lo que sea como innegable no hacer, o sea, como que imposible que dejara de hacerlo, Exacto. como echar una caminata. Tú puedes echar la caminata hablando con alguien en vez de sentado en el sofá o en la silla del escritorio. Entonces, empecé con el micropaso para obtener el micropremio Total. Así es. y obviamente a mediano y largo plazo el resultado es un impacto tan grande, Geray, que lo veo y me agrada. Y eso hace que mi energía tenga más autoconfianza Total. y mi vibración cambie Cambie. totalmente. No, y que cuando tú haces esos micropasos y llegas al 31 de diciembre del 26, vas a decir, wow, lo logré. ¿Entiendes? Porque son micropasos. Lo que pasa es que, claro, queremos rebajar los 10 kilos hoy. Bueno, claro, sin hablar mal y sin hablar de soluciones inmediatas y rápidas, entonces la gente se inyecta, Ajá. la gente hace como dietas como muy severas. Sí, Mira, yo decidí hacerlo gradual. Yo me puse una meta de 24 libras, que son aproximadamente como unos 10, 11 kilos, sí, y yo dije, yo lo voy a hacer gradual, lo voy a hacer entre 1 año y medio, 2 años. Yo no total. estoy compitiendo con nadie ni comparándome Sí, con nadie. Simplemente estoy haciendo una elección de sentirme más en balance, más sano, más honrando mi vida, cuidándome. Y ya, y mira, funcionó cuando lo intencioné y lo alineé con el propósito. Cuando yo alineé la actividad física que estoy haciendo y la forma como con el propósito,
las cosas funcionaron distinto. Buen tips, me encanta ese tips, de verdad, te lo voy a copiar, sobre todo para hacer ejercicio. ¿Y cómo te recuperas rápido de un día caótico? Bueno, yo tengo un ritual en la noche. Bueno, primero yo tengo gente que se ríe, que dice que yo demoro mucho duchándome. De verdad, porque hay gente que se ducha rápido, pero Sí, yo me ducho, me tomo un tiempo porque para mí la ducha es como un ritual de limpieza. claro. Y yo me imagino que mi energía se limpia. Eh, Hago oración porque creo que es importante, yo creo en Dios y creo que es importante entregarle a Dios y a la luz el día y clarificar internamente y limpiarme. Y yo aplico algo, que no puedo hablar mucho de eso aquí, pero yo lo llamo técnicas de despeje. Okey. Eso yo lo aprendí como parte de mis herramientas como facilitador Mm, de Insight. Me enseñaron a despejarme para clarificar y limpiar aspectos que, producto de la violencia psíquica del día, porque hay correcto. mucha violencia psíquica en la vida. Total. Gente que te envidia, gente que te dice cosas, negatividad de la gente, tu propia negatividad, Además, y toda la gente que te dice, todo lo negativo que hay lo allá afuera. negativo afuera, Sí, lo que ves en los medios, los autojuicios que tal vez total. por el alto nivel de exigencia y expectativas altas que tenemos Mm, con nosotros. Entonces, toda esa cantidad de negatividad, juicio, yo la despejo, no solo en la ducha bañándome, sino a través de unas técnicas es como test muscular y, y lo hago y lo limpio y lo hago a diario. Y cuando yo hago eso, aparte de mi oración y de mi ejercicio de gratitud del día, de que quiero agradecer, que aprendí, etcétera, yo siento que duermo en paz y yo duermo como un bebé. De verdad, yo a veces duermo pocas horas, pero yo duermo tan profundo qué bueno, que te recuperas. porque me recupero muy bien, porque no quedo alerta, Okey. quedo en paz después de todo ese ritual. Y es parte de ese checkout personal que yo hago y creo que es importante hacer, porque hay gente que apaga y quiere irse a dormir directo del cansancio. No, yo hago ese ritual porque yo quiero no solamente apagar, sino que yo quiero que mi cuerpo físico, mi Y mente y tu mis energía emociones y la parte espiritual de mí esté en equilibrio y limpia. para Y dormir. por eso hago todo eso, orar, ejercicio de gratitud, la ducha larga y este ejercicio de despeje y de petición de luz interna que yo hago y de movimiento. Es como algo de test muscular, kinesiología que hago y me ayuda muchísimo, muchísimo. Qué bueno. Tomen nota porque eso, a un día caótico que lo tenemos todos, esto es un buen ejercicio. Y mira, muchas mujeres están eligiendo abandonar, ¿verdad? Trabajos formales con jornadas presenciales de horarios de más de 8 horas, ¿verdad? Para estar presentes en sus hogares. ¿Cuáles son las principales o los principales retos de productividad de las mujeres que emprenden desde el hogar, sobre todo cuando se complejiza el tema de poner límites en el manejo del tiempo? Em, yo creo que hay que tomar en cuenta que hay que entender que hay transiciones primero. Sí, Entonces, yo tal vez no pueda dejar el trabajo hoy y dedicarme al hogar o a mi cuidado personal al 100% porque necesito transicionar. Por eso hablé de los roles. Yo necesito en mi agenda diaria incluir todos los roles que implique esa transición. Y lo segundo es que mucho de nuestro esfuerzo y nuestra gratificación ha sido a través de símbolos que son de corto plazo o símbolos que son efímeros en el tiempo. ¿A qué me refiero? El buen carro maravilloso, el buen viaje maravilloso, me gasto en toda esta ropa, etcétera. Esos son símbolos que nos gustan a todos, sí, pero a la larga son efímeros sí, porque no te permite estabilidad y libertad financiera al mediano y largo plazo. total. Mucho de mi esfuerzo económico va dirigido a crear un sustento donde yo no tenga que hacer para que el sustento vuelva a mí. Ok, Entonces, por ejemplo, las pocas inversiones en real estate que yo tengo, que me da una renta, un alquiler, yo me esforcé mucho y sacrifiqué mucho de mi tiempo y energía y de símbolos y premios, porque hay como esa irrealidad de que me necesito premiar, me necesito, ok, premiate, pero
yo decidí invertir en premios que me dieran sustento en el mediano y largo plazo. Eh, Todavía estoy en el camino de eso. Tal vez en un país como Estados Unidos, que es costoso, es distinto y tal vez el patrimonio que haya que crear para tener ese ingreso pasivo requiere tiempo. Hay gente que lo hace en inversiones en opciones, acciones, bolsa, etcétera, y dedica tiempo a eso y le va bien. Yo decidí hacerlo en parte en ladrillo, porque soy de la vieja guardia, Claro, somos de la vieja entonces guardia, así es. necesito el ladrillo, entonces eh, mm, ese patrimonio, ese sustento lo he estado creando, que tal vez si me voy a vivir un país donde la economía sea distinta, podría vivir cómodamente con lo que actualmente tengo y rento, pero estoy todavía en transición y lo veo como una transición porque voy a seguir viviendo y trabajando en este país, pero en algún momento yo voy a migrar a un país donde yo tenga una calidad de vida distinta, Total. porque obviamente sabemos en los índices de calidad de vida que Estados Unidos está en la posición más allá del 25. Sí. Entonces la gente piensa que calidad de vida es el tener un buen carro, la lavadora y la secadora y no sé, Muy simplista, ¿no? es muy simplista, creo. Creo que calidad de vida más va a entornos de donde pueda vivir una vida urbana y caminar, socializar con personas. Aquí la gente no ve a nadie porque no hay tiempo, porque estoy cansado, porque estoy aburrido, porque estoy obstinado. Yo quiero vivir en entornos donde mi calidad de vida sea más enfocada en la plenitud, Así en es. el ser, en disfrutar sentarme contigo y tomarme un buen café y charlar y no pensar que hacerlo por teléfono porque es que no hay tiempo. Porque no tengo tiempo de verte. Entonces yo creo que esa transición hay que tenerla, tomarla en cuenta y colocar tu intención, tu acción, tu energía en actividades que generen a mediano y largo plazo un sustento donde no dependas de ti y de tu hacer. Como dije, hay gente que lo hace de distintas formas. Eh, yo voy hacia esa mirada. Y yo creo que es importante, como segundo punto, cuidar tu salud física lo suficiente para que tu energía sea distinta después de ciertas edades. Porque yo me acuerdo cuando yo era niño, joven, que mirar a alguien de 50 años era anciano. Sí, total, ancestro. Y incluso el ciclo de vida hace 500 años, la gente vivía hasta los 45, 50 años y era el promedio de vida. Nosotros hacia lo que vamos con todo este tema de nutrición sana, Sí, cuidado físico equilibrado, etcétera, incluso ahora con la inteligencia artificial que te orienta, total. yo creo que nuestros promedios de vida van a aumentar y están aumentando porque ha ido aumentando a lo largo de los tiempos, pero yo creo que este siglo eh, va a ir hacia promedios de edades mayores. Yo veo personas que a los 80 años están todavía trabajando y activas y conduciendo carro y manejando. Ayer un muy buen amigo estaba celebrando el cumpleaños 90 de su abuelo Qué y éxito. trabaja todavía. Entonces yo creo que en nuestros tiempos tal vez no vamos a trabajar como antes, pero sí podemos seguir teniendo cierta actividad laboral o de negocios, Total. obviamente con un balance distinto, etcétera. Pero yo creo que es fundamental lo que dije al inicio del cuidado de tu hacer patrimonial, hacia dónde lo llevas, y segundo, cómo me cuido físicamente para que mi energía esté alta a los 70, 80 y ya tal vez 90. A mí me encanta mi trabajo, yo me veo haciéndolo, pero muy a largo plazo, pero tal vez con un ritmo distinto, con dedicado a otras cosas, etcétera. Claro, qué bien. Me respondiste a esta pregunta que te voy a hacer, sin embargo, te la voy a hacer y que para ir cerrando, pues yo quisiera pues como una esponja absorberle todo porque no son todos los días que nos vemos. Entonces, que vivimos eso que tú dices, vivimos en un mundo que premia la idea de vivir ocupados, ¿verdad? Que no es lo mismo que productivos. ¿Verdad? Mira, tú sabes que yo discuto, Gray, eso. O sea, esa gente que hace las agendas de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 2 y cree que por tener la agenda llena es productiva, están locos de remate. Esa es la palabra. Remate con Están desubicados en su cabeza. Eso es lo menos productivo que hay porque, como dije antes, la formación reticular que enfoca nuestra atención requiere tiempos de calibración. Por eso yo hablo de las pausas.
Las Estás pausas consciente. las pausas más que programadas son conscientes, son pausas inteligentes Total. para que mi enfoque pueda renovarse. Así. Entonces, yo prefiero agendas equilibradas donde yo me tomo pausas entre cada cosa que hago importante, una pausa de 5, 10, 15 minutos, porque esos 5, 10, 15 minutos me renueva. Así es. Y la gente se cree productiva por estar ocupada. Eso es un autoengaño, eso es un rollo del piloto automático, un rollo del sistema y un rollo de tu ego. Entonces, yo creo más Ya, en bueno, pausas inteligentes. sí. Y conozco mucha gente cercana que tiene esas agendas locas y piensa que son productivos. ¿Qué día tan productivo tuve por estar todo el día lleno? No, mi día si no tiene los roles, cray, no es un día productivo. ¿No? Y que le damos un valor excesivo a eso, ¿verdad? De que si hago cosas, soy importante. Por eso hablé del ego. Exacto. Y mira, en realidad más que el ego, yo quiero que mi día sea productivo porque estuvo en balance. Entonces, si hoy trabajé, si hoy me cuidé, si hoy hice mis rituales personales, si hoy compartí contigo, si hoy me di mis tiempos, ese sí fue un día productivo. Porque Claro. estoy honrando mis roles, Estás ahorrando tu honrando mis propósito. tareas y honrando mi propósito. Yo no quiero agendas locas llenas. Eso es para los locos. Yo no quiero eso. Y ya mi penúltima pregunta por el día de hoy, porque nos vamos a ver en cualquier momento, nunca hay la última. Este, a propósito de lo que tú me estás diciendo, ¿cómo cultivar ese ocio creativo, verdad? Y la pausa en un mundo tan frenético como el que tenemos y soltar la culpa de a veces no hacer nada. Mira, yo en mi agenda tengo las pausas. Yo me pongo alarmas no para despertarme, yo pongo alarmas para irme a dormir, yo pongo alarmas para las pausas, porque creo que es importante honrar ese tiempo. La culpa, trabájala con tu inteligencia emocional, tomando tus acciones correctivas. Y yo creo que hay que colocar los ojos, Gray, más en la plenitud de cómo fue mi día o cómo fue mi semana o cómo estoy haciendo en mi vida para que sea más en conexión con lo que yo soy y mi propósito. Yo creo que eso es lo fundamental. Y romper, divorciarte de ese paradigma de estar ocupado, ser productivo. Estar ocupado es tener todo mi tiempo para trabajar. Somos seres humanos haciendo lo mejor que podemos. Y si no incluimos en la fórmula el cuidado físico y el cuidado espiritual como seres humanos, vas a sentir un profundo vacío cuando terminen tus días o cuando termine tu tiempo laboral. Sí. Y yo creo que eso es fundamental. Fundamental. Si tú, yo sé que les di todas las redes sociales de Jack, pero me encantaría que le dijeras a mis mujeres, si quieren hacer esos programas de Insight, dónde te consiguen, cómo te llegan, ajá, que no está fácil. A ver, eh, bueno, primero que quien te va a responder voy a ser yo siempre. A veces me escriben, Gray, y me dicen, ¿eres Jack de verdad? Porque piensan que es un tercero o es un, Claro, bueno, un falso o testigo. una herramienta Sí. de respuesta. Si tú me escribes en mi Instagram, J. Giraud H, J. Giraud H, y te metes en mi perfil, ahí está mi teléfono, mi página web, mi contacto directo. Me escribes o por mensaje directo de Instagram, yo te voy a responder. J. Giraud H. Y te puedo contar de las mentorías, los coaching, los talleres de productividad, de insight y de todo, porque en verdad estoy a la orden como parte de mi propósito de que las personas sean mejores. Claro. Y, y quiero apoyar, apoyando obviamente desde el mejor lugar que pueda, obviamente. Sí, así es. Y mira, y hoy, para honrar este personaje tan importante, yo le quiero regalar mi libro de El arte de ser yo, celebrando mi autenticidad, que te quiero leer lo que te dediqué. En público. Dios. Oh, sí. Le puse, mi querido Jax, con profunda admiración y gratitud por tu inspiración y legado. Tu visión sobre la resiliencia ha sido una luz en el camino, recordándome que incluso en los momentos más desafiantes, habita una fuerza capaz de transformarlo todo. Hoy te dedico estas páginas nacidas de mi propia esencia, como un eco de esa valentía
que tú tan generosamente compartes en el mundo. Que el arte de ser yo, celebrando mi autenticidad, sea también un puente entre nuestras miradas. La tuya que impulsa a resistir y renacer, y la mía que celebra el ser con toda su autenticidad. Con mucho cariño, respeto y autenticidad, Gray. Esto es para ti. Caray, esto, wow. No, 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 no. Espérate. Qué belleza. Sí. Después te abrazo y te beso después, cuando nos quitemos estos micrófonos. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes, bueno, por estar aquí compartiendo, por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Jack. Feliz y gracias por la invitación y me encanta verte así, Y plena y radiante. gracias, a mí también.